Educar con conciencia. Acompañar a los niños y niñas desde el autoconocimiento. Prólogo. Conocí a Marta Bugliosa en mi rol de docente de la formación de terapia Gestalt y en constelaciones familiares. Un tiempo más tarde, ella me habló de su trabajo y me sentí muy interesado en sus puntos de vista. Siendo sincero, puedo decir que, además, experimenté una mezcla de sensaciones encontradas, todas ellas un tanto autorreferenciales, cuando me pidió que leyera el libro que había escrito sobre su experiencia e ideas, para que le ofreciera mis impresiones. Primero, hizo su aparición una sensación de pereza ante el esfuerzo. Vaya, otro libro que me toca leer por encargo. Segundo, ya algo más empático, el compromiso de hacer una lectura atenta y de corazón. Bueno, voy a tratar de corresponder al honor y generosidad de Marta al compartirlo conmigo. Tercero, la sensación de acompañarla en el parto de algo hermoso. ¿Será que me estoy haciendo mayor y que me toca, cada vez más, desempeñar un rol de mentor? Si es así, lo asumo con gratitud e incluso con un poquito de orgullo, pues son bastantes las personas y alumnos que he conocido en talleres, seminarios y formaciones que llegan a dar jugosos y originales frutos y proyectan futuros creativos. Algunos de ellos me toman como un impulsor o incitador de sus talentos, algo que me suele conmover y alegrar. Y este parecía ser también el caso con Marta. ¿No es un regalo la propiedad transitiva de la vida que nos hace tomar lo que nos fue ofrecido por nuestros maestros y antecesores para entregarlo a continuación a nuestros alumnos y sucesores, alegrándonos cuando a estos les crecen las alas? Tal idea planea sobre este libro en muchos sentidos. ¿Hay algo más bello que entregar lo que se tiene para dar y así servir a la vida? ¿No es el proceso mismo de acompañar hijos en su desarrollo el mayor servicio a la vida? Tras leer el borrador, me sentí contento por la forma en que Marta, educadora y madre, había logrado plasmar en este libro su conocimiento y experiencia en el acompañar a los hijos de manera consciente. Sus aportaciones, enriquecidas por distintos abordajes de la psicología humanista, en especial de la terapia Gestalt, por el enfoque sistémico, y un trasfondo espiritual y existencial muy audaz, en sintonía con dichas herramientas, conjugan perfectamente con el marco conceptual que concibió Rudolf Steiner, conocido por ser el creador de la antroposofía y de la pedagogía Waldorf. Steiner estableció una psicología evolutiva, basada en un modelo de desarrollo por septenios, con sus vivencias particulares y sus retos propios en cada etapa. Correspondería a los primeros 3 septenios, hasta los 21 años, el desarrollo de los 3 centros del organismo humano: mental, emocional e instintivo corporal motriz. Son cuestiones importantes y útiles las que se abordan aquí, efectuadas desde una experiencia destilada en base a la Gestalt y la terapia sistémica, desde la escucha, el no juicio, el respeto a los tiempos, el como sí, los ritmos de expansión y retracción, evitando manipulaciones amparadas en que parecen bien intencionadas. ¡Ay, las buenas intenciones que empiedran el camino a los infiernos!, clamaba Nietzsche, cuidando de las heridas, de los miedos infantiles y del niño interior de los padres, el manejo de las emociones y, muy especialmente, el diálogo con los hijos sobre temas difíciles, al ser los temas cruciales del vivir, como la muerte, la sexualidad, las relaciones afectivas, etc. También desprende claramente, aquí y allá, un aroma de fe en algo más grande que nos sostiene, que deja más claro cuando habla directamente de espiritualidad. Y me parece a mí que ya va siendo hora de poder hablar de espiritualidad, sin asociarla a la religión. Espiritualidad laica es un término con el que más y más personas se identifican cada día, para ponernos en consonancia con algo misterioso, insondable, casi inefable, que nos acompaña a muchos
o que hace que algunos se experimenten como llevados, tal como, por ejemplo, lo expresaron pensadores como Carl Jung. De todas estas cosas da cuenta Marta, con una sabia capacidad de hilandera, un atinado instinto práctico y una fuerte dosis de concreción, lo que no obsta para que, además, podamos encontrar en su escritura un evidente amor y cuidado por el bienestar de los niños y de las familias. Así pues, Marta ha escrito una obra rica en reflexiones y perspectivas sobre qué significa ser madre o padre y acompañar a los hijos, lo que me parece de gran necesidad en nuestro tiempo. Conjuga muy bien lo teórico y lo práctico, con mucha creatividad. En algún momento, su lectura me hizo evocar los textos de Eva Bach, quizás porque lo práctico no es mi talento mayor. Admiro la capacidad de concreción de los demás y la traducción a ejemplos muy específicos de la realidad de educar. Un talento que nace no solo de su rol de madre, sino también de su oficio de maestra. El libro me ha gustado, especialmente en lo tocante a la experiencia personal. Marta comparte experiencias suyas con su familia de origen, sus hermanas y sus propios hijos, de un modo que le da vida al libro y lo vuelve personal, sugerente. Incluso me hizo pensar en una buena amiga que se desespera, de vez en cuando, porque no sabe manejarse con las peleas entre sus dos hijos. Y pensé, ojalá que este libro se publique pronto, para que ella pueda leer lo que sugiere Marta al respecto. Creo, sinceramente, que estas páginas aportan inteligentes maneras de hacer. He aquí, pues, un audiolibro útil, que no solo se escucha con gusto, sino que, además, tiene fuerza y dirección, y aporta testimonios que hacen reflexionar al oyente. No hablamos, pues, de uno de esos superfluos manuales de autoayuda que, bajo la vana pretensión del servicio, más bien se centran en alimentar el ego desmedido de su autor, a menudo de un tamaño similar al de su ignorancia. Se agradece, en cambio, la hondura, la belleza, la sencillez y el amor que sabe imprimir Marta a cada párrafo, como se agradece también que no adoctrine sobre aquello que hay que hacer, sino que nos invite a trabajar con nosotros mismos, para entender mejor los procesos y no interferirlos. La interferencia suele vivir dentro del adulto, y que, de ese modo, podamos acompañar con más solidez a los hijos en su apasionante viaje hacia su propio crecimiento. Marta habla de escucha, de respeto, de servicio. Pone en boca de José Saramago la liberadora verdad de que nuestros hijos no son nuestros hijos, sino el más maravilloso y preciado préstamo, y por tanto, le pertenecen a la vida. Palabras que recuerdan a otras, las legendarias y bellas ideas del profeta, de Khalil Gibran. Vuestros hijos no son hijos vuestros, son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de sí misma. Todo ello nos habla de cuánto importa ver a los hijos por sí mismos, en el despliegue genuino de su propia vida, y no únicamente como proyecciones de los padres o como destinatarios de nuestro legado, en los cuales actualizar o descargar las heridas no curadas, los egos abigarrados o las frustraciones de nuestra propia infancia. Marta habla de un modo reposado y profundo sobre todo ello. Debería ser publicado cuanto antes, pensé al escucharla. Me da satisfacción, me alegra, aporta, tiene sentido, hará bien, ayudará a padres y maestros. Y aquí está, por fin, el audiolibro en mis manos, un audiolibro didáctico y no dogmático, que no puedo sino recomendar, en la certeza de que sembrará buenas ideas y eficaces acciones en el apasionante viaje de acompañar hijos, para que lleguen a fructificar, plasmen sus dones, se alegren porque sí, y vivan vidas sentidas y con sentido. Joan Garriga Bacardí, psicoterapeuta gestáltico. Prólogo del editor. A menudo, las palabras son insuficientes para explicar cómo vivir con plenitud. Pero el audiolibro que tenéis en vuestras manos lo contradice totalmente. Sus palabras nos ayudan a tener una relación mucho más feliz con nuestros hijos e hijas.
pero también con nosotros mismos y mismas. Desde que lo recibí, sabía que lo quería publicar. ¿Por qué? Por un lado, porque página tras página me di cuenta de que buena parte de lo que hay escrito me hubiera gustado escribirlo a mí. Era evidente, contundente y útil. Como es natural, hay partes en que tenemos puntos de vista diferentes, como es el tema de la masculinidad y la feminidad, pero esto no va en detrimento del contenido del audiolibro, que considero valiosísimo. Por otro, porque está descrito desde la autenticidad de aquel que vive los hechos en primera persona y sabe de qué habla. Esto es clave para cautivar al oyente, sumergirlo en su mundo y hacernos aprender, tal como consigue Marta. Se trata de un audiolibro que es tejido sobre una premisa básica: querer a nuestros hijos e hijas. No significa darles todo aquello que pidan, sino hacer lo que es mejor para ellos y ellas. Esta idea, tan importante en nuestros tiempos, es el hilo conductor que une mágicamente los capítulos del audiolibro. Para la autora, querer implica respetar el ritmo de nuestros hijos e hijas, sea cual sea, entendiendo que muchas veces despertarán en nosotros una serie de miedos e incertidumbres. Estas dudas se pueden ver incrementadas en temas como la muerte, la sexualidad o las emociones. Aún así, Marta nos habla sobre cómo abordar estos temas y muchos otros, construyendo relaciones sanas y auténticas. Sin más preámbulos, os invito a escuchar el audiolibro que tenéis en vuestras manos. Estoy seguro que os sorprenderá y os ayudará en la tarea de padres y madres. Bienvenidos a Educar con Conciencia. Bienvenidos a un tipo de educación que apuesta por acompañar a los niños y niñas conscientemente a lo largo de su crecimiento vital. Gracias, Marta Bujosa. Daniel Gavarró Berbegal, maestro, psicopedagogo y formador. Director de Boira Editorial. Haz de tu propia vida una obra de arte. Stella Maris. Nunca compongas nada a menos que no hacerlo se convierta en un verdadero incordio para ti. Gustav Holst. 1. Para empezar. Ser padres y madres es un gran reto. Y lo primero es darse cuenta del valor del trabajo que se nos encomienda. Ser padres y madres es asumir con fuerza el papel de progenitores y, también, por fin, el de adultos responsables de nuestras vidas. En el mundo en que vivimos, se ha iniciado un movimiento de toma de conciencia, un despertar, que debe tener su correlato, también, en la educación. Sin lugar a dudas, esa toma de conciencia conlleva la responsabilización de los padres de sus propios asuntos. Se trata de darse cuenta de que lo que veo en mi hijo o hija pasa siempre por el tamiz de mis ojos, por el sesgo de mi experiencia, por el filtro de mis miedos. La realidad que observamos no es tal, solo es mi realidad. El audiolibro que estáis escuchando os pide un compromiso y un esfuerzo, y os exige que giréis la mirada hacia vosotros, para poder acompañar a vuestros hijos e hijas. Son muchos los asuntos pendientes que vamos arrastrando. Vivir nos genera residuos, pequeñas o grandes situaciones que no supimos resolver, conflictos que quedaron abiertos, dificultades en la relación entre las personas, heridas abiertas que sufrimos desde la infancia. Sin darnos cuenta, nos hemos ido cargando con una cantidad de malestar, más o menos grande, con un dolor más o menos duro de arrastrar, para poder educar a nuestros hijos haciendo un ejercicio de madurez. Debemos liberarnos de este lastre. El objetivo principal de este trabajo es no transmitir las carencias de nuestro niño interno a nuestros hijos, no cargarlos con temas pendientes. Desde la inconsciencia, los padres arrojamos en los hijos todo tipo de miedos y actitudes infantiles que no tenemos resueltas. Este libro pretende ayudar a los adultos a darse cuenta de las heridas que acumulan y que manifiestan, proyectándose en los conflictos diarios con los niños. La relación padres-hijos
es la más íntima que existe y traspasa los límites del tiempo y del espacio. Los vínculos que nos unen son, hoy por hoy, todavía misteriosos, y cuando observamos con atención lo que sucede en las familias, tenemos pruebas evidentes. Padres e hijos estamos conectados a un nivel invisible. Os propongo que os abráis al misterio y miréis las criaturas que tenéis delante como una oportunidad para crecer y responsabilizaros de aquello que quedó abierto durante vuestra infancia. Os pido que os deis cuenta de que vuestros hijos son como son y hacen lo que hacen, y que a vosotros os afecta de una manera o de otra según cómo resolvisteis algún asunto similar en vuestra vida. Otras veces, una cuestión con los hijos nos activa alguna memoria inconsciente o nos cuestiona alguna creencia limitadora oculta. Sin saber muy bien el por qué, hay comportamientos que nos superan y comentarios que nos hieren y nos incomodan. Nosotros decidimos cómo queremos vivir nuestra maternidad o paternidad. Asumimos hasta qué punto estamos dispuestos a mirarnos, a tomar lo que es nuestro y a desnudar nuestro pasado. En este audiolibro encontraréis reflexiones sobre la tarea de ser padres y, también, aproximaciones prácticas a la convivencia diaria con los hijos y las hijas. No concibo lo uno sin lo otro. Debemos preguntarnos qué queremos transmitir como padres, cuáles son nuestros valores, nuestra forma de tomar la vida. Y, al mismo tiempo, hemos de encontrar la manera de transformar lo que pensamos y lo que sentimos respecto a la educación en hechos prácticos del día a día con las criaturas. Este es el reto: ser capaces de permitir a nuestros hijos e hijas ser como son y desplegar al máximo sus talentos y su vida. Por eso, en el primer capítulo, descubrimos que, en realidad, no son nuestros hijos. Situaremos nuestra tarea de padres y madres en un contexto más global, para darnos cuenta del lugar que ocupamos. Seguidamente, observaremos cuáles son las cualidades imprescindibles para ejercer nuestro papel: la observación, la escucha y la presencia. Y analizaremos cómo deben ser para que el acompañamiento a los niños y niñas sea más libre. Descubriremos un par de herramientas: el modelaje y hacer como sí, que nos ayudarán a transitar la vida con los hijos, y también observaremos cómo funcionan nuestros patrones con la culpa y la manipulación. Nos daremos cuenta de uno de nuestros compañeros de viaje, el miedo, y nos fijaremos en las diferentes formas en que se nos presenta. Después, comienza la segunda parte de este libro, donde hablamos de la tarea de acompañar. Para explicar la educación de los hijos, desde su nacimiento hasta los 21 años, usamos la teoría de los septenios de Rudolf Steiner. Explicaremos cómo va cambiando nuestro rol, dependiendo de la edad de los niños y niñas que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Continuaremos nuestro viaje y hablaremos de temas importantes de la vida que debemos transmitir: las emociones, la sexualidad, la muerte, la espiritualidad y las relaciones. Y acabaremos nuestra mirada sobre la educación fijándonos en la dificultad de acompañar a nuestros hijos, en los capítulos Cuando las cosas no van bien y Yo no sé cómo tienes que vivir tu vida. El trabajo de educar a los hijos es, también, nuestra contribución al mundo, y así debemos tomarlo. Los padres tenemos un papel a interpretar y nuestra actuación es clave para transformar nuestro entorno en un lugar mejor. Acompañar de la mejor manera a los niños no lo hacemos solo por nuestros hijos, es una tarea social y, me atrevo a decir, espiritual. Aportamos nuestro granito de arena para construir un mundo más armónico y para el cambio de conciencia que todos estamos esperando. Ser padres y madres es una experiencia apasionante cuando despertamos a la conciencia y tomamos con alegría lo que es nuestro. Y con este gesto, tomando lo que nos pertenece, permitimos que los chavales puedan iniciarse en la vida con menos cargas,
y con un modelo adulto de gestión de los propios asuntos y responsabilidad.